como siempre. Señores, yo me voy a hablar con Hernando Bocco, que está aquí con nosotros, el expresidente del Banco Central de la República Argentina. Veo que tanto se habla del Banco Central, que las LETES, que esto, que las LEVAX y todo esto, y el dólar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? A ver, el presidente habló hace un rato ante los industriales. Dijo el presidente que ratifica el camino, que este es el único camino que tiene el país. Le pide un esfuerzo a los que exportan para que aporten más. Estamos en situación de emergencia y pide gobernabilidad a los distintos dirigentes políticos del país. Se sale con esto porque Urtubey salió de allí y dijo, si solamente hablamos de ajuste y ajuste, esto dura un año más y así nos salimos. No, decididamente me parece que hay un problema serio de mala gestión de la política económica, que la solución no es ajuste ni la solución era ir al fondo. Ahora estamos en el fondo, el gobierno se ha comprado su propia torniquete porque evidentemente está tomando un riesgo muy alto y no queda ni siquiera bien con los propios mercados. Entonces, primero, es muy difícil lo que está pidiendo, que es dolarizar tarifas, transferir el peso de la crisis a las provincias, no ajustar los salarios conforme la inflación. Recién Carlos Heller señalaba, está previendo una caída en el nivel de la economía del orden del 2.4% y estamos hablando de una inflación que va a superar el 40%. Eso es hablar de 35 o 40% de pobreza al cabo de un año, es hablar de 12-13% de desempleo el final del año. Y estamos hablando en 9,1, ¿no? Estamos hablando de una pérdida de salario real muy importante que ya cayó 7% en el último año y un 6% o 7% también los jubilados. Entonces, me parece que lo que el presidente hace, y además hay que decirlo, tampoco los mercados están conformes con lo que hace el presidente. Entonces, no está nadie conforme, entonces, así. ¿O quién yo está conforme? Yo creo que lo de hoy es un preanuncio de una situación muy compleja, digamos, donde el dólar está muy demandado en el mercado, que es una disconformidad de los grandes inversores. Hay 1.400.000 compradores de dólares, que eran 1 millón los que compraban dólares todos los meses. Hay, digamos, una presión. Digamos, yo sería cuidadoso, en lugar de Macri, sería muy, muy cuidadoso, porque las empresas están cayendo 10% en la bolsa norteamericana, empresas argentinas que cotizan en el exterior. Digamos, está abaratando el precio de los activos argentinos, se va a desnacionalizar mucho más la economía. A ver, Arnaldo, creo yo, ¿cómo le hablamos o qué se le dice a la gente, al asalariado? Yo he contado una anécdota muy chiquita cuando arrancamos el programa, de un señor que fue, yo estaba en la peluquería antes de venir para acá, tocó el timbre en su bicicleta, cargada con un tacho que portaba herramientas, y se ofreció si estaban dispuestos a pagarle 200 pesos para arreglar las baldosas que estaban flojas o poner las que faltaban. Sí. Venía de los polvorines con esa bicicleta. La verdad que un hombre grande, pobre, con una sonrisa que no perdió en ningún momento. Digo, ¿qué esperanza le damos? ¿Cuál es el camino? Le digo, me pongo así porque es muy fuerte lo que vi de la desesperanza. Tremendo. Si hablas con las maestras, de las cosas que te cuentan en el colegio, de los pibes que van al colegio y no comen. ¿Pero quién le habla a ellos? Bueno, el gobierno decididamente no, ni tampoco piensa en ellos, porque evidentemente hay un problema que se va a ver agudizado, y yo creo que hay... A ver, vamos a ensayar este punto. A ver. El sector empresarial, que acaba de sentarse, digamos, lo que necesita es, si va a exportar, hay que darle crédito para que pueda exportar y además conducirlos a que ganen mercados, porque no está ni el Estado ni el sector privado preocupado por exportar. El Estado, en ocasiones anteriores, en muchos gobiernos, salió a abrir mercados. Macri, siendo empresario, no entiende que hay, si va a exportar... ¿Y para qué tenemos a los embajadores? ¿No pueden abrir mercados? Bueno, parece que mucho cóctel y poco laburo. La Argentina no está exportando, cayó 30.000 millones de deuda de exportación. El segundo punto es que hay que financiar la transición de la crisis. En el 2009, cuando cayó la economía argentina fuertemente en su Producto Bruto, se recuperó porque hubo una inyección de políticas, especialmente de financiamiento muy barato, que recién Heller hablaba del crédito, digamos, de líneas productivas. Sí. Solo el Banco Nación, con el crédito que bombeó al mercado, levantó 1 punto del Producto Bruto. Solo el Banco Nación. Entonces, si no hay políticas contracíclicas en una etapa de derrumbe... Ahora, la pregunta es, esto lo tienen que saber. ¿Por qué no hay? Digo, hay que...
digamos, es inminente una recomposición de ingresos de sectores jubilados, la UH, pero una recomposición, porque no podés tener a los jubilados marginados. Pero lo único que se anunció fue algo por 2 meses. Yo creo que Macri jamás va a hacer esto, pero digo, hay que desdolarizar las tarifas, hay que aumentar los ingresos para que se recomponga el mercado interno, hay que facilitar el endeudamiento de las pequeñas empresas que están siendo ejecutadas por la AFIP. Digo, son 10 medidas de mucha simpleza que es lo que va a permitir recuperar la economía y que Macri entregue el gobierno del 2009, digamos, sin mayores sobresaltos, porque si no, la cara contraria es ajustar, pensar que la economía solamente con el tema fiscal va a bajar la inflación, cosa que no va a ocurrir porque ya lo hemos visto, y por otra parte, algo mucho más serio, vamos a generar mucha marginalidad y la transferencia de la última etapa del gobierno de Macri al gobierno que venga, aun si es el mismo, va a tener que enfrentar una cosa gravísima, que es la reprogramación de pago de la deuda. ¿Los gobernadores usted cree que van a aceptar este presupuesto ajustado? Porque ahora además le envían el transporte, más todo lo que el fondo sojero con reducción del 30%, digamos, o algunos están dispuestos. Dicen que Salta o Córdoba podrían darle el sí al presidente de la Nación y que los otros están, bueno, ahí tratando de negociar. Bueno, van a pagar, si ellos apoyan este presupuesto, van a pagar un precio muy caro, porque realmente es un pasito más en desfederalizar la Argentina y convertirlo en un país, digamos, unitario, porque evidentemente ya prácticamente el ministerio maneja las finanzas provinciales. Para mí los gobernadores debieran ser muy cuidadosos a la hora de ver qué hacen con este presupuesto. Yo no me dejaría correr con el tema de que el mercado, el Fondo Monetario pide este presupuesto. Para mí este presupuesto no es aprobable como está, porque realmente convalida toda la dureza que tiene el peso de la política económica sobre la sociedad. Por ejemplo, este aumento que recién leyeron ustedes sobre las tarifas, el precio de los combustibles. Digo, no se puede hacer, no lo hace ningún país en el universo que haya alguien que saca los subsidios en un año y de pronto te aumentan 2000% la electricidad, como pasó en la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito del conurbano, digamos. A ver, Lucía, quiero recordar, me parece que vale en este marco de la entrevista con Arnaldo Bocco respecto de la posición de los gobernadores. Hoy hablábamos de Salta y Córdoba, estamos diciendo Urtubey, estamos diciendo Schiaretti, más cercanos al presidente de la Nación, quizás dándole un sí al presupuesto. ¿Qué pasa con el resto? Porque hay muchos gobernadores que están muy enojados. Claro, lo que hoy decíamos justamente es que Frigerio recibió a los ministros de Economía de varias provincias y mientras que en el gobierno dicen que esto está casi cerrado, se pasó un cuarto intermedio para el jueves y se va a seguir conversando y por lo pronto se espera que la semana próxima el presidente reciba a los gobernadores, eso es lo que tenemos hasta ahora. Otros gobernadores más críticos como Rodríguez Sá y Mansur, hoy salieron a decir que lo que quieren es justamente una reunión con Macri, pero además que no tienen idea porque todavía no hay un proyecto oficial, que no saben qué es lo que se está debatiendo y que quieren ser más claros. Y también le piden al gobierno que no solo ajuste a las provincias, sino que revise los ingresos, algo que el gobierno en teoría se comprometió a hacer. Bien, y además hay que agregar que los intendentes van mañana a pedir también una reunión con el presidente de la Nación. Que hay un problema. Intendentes de la provincia de Buenos Aires. No es solamente que le están transfiriendo a los gobiernos provinciales y las provincias, los municipios, digamos, un costo fiscal muy alto en los servicios que les transfieren. En este caso, el subsidio al transporte, el subsidio local que se pueda dar a los combustibles, a lo que fuere. Es que acá hay un problema, va a recaudar menos el gobierno, porque cuando la economía cae, la recaudación es mayor la caída y evidentemente van a tener menos recursos coparticipables. Entonces, lo que van a tener son menos recursos y mucho más asignación de gasto, con lo cual probablemente las provincias tampoco cierren con equilibrio en este momento, cuando algunas de ellas tienen equilibrio fiscal y algunas tienen plazos fijos en donde se han planteado por lo menos tantos meses para pagar salario en caso de una crisis. Los van a obligar a usar eso, como seguramente el gobierno va a ir contra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que a mí me parece muy grave lo que ha ocurrido, que se ha pasado a desarrollo social toda la política de seguridad social. Sí. Digamos, porque en el fondo ¿qué va a ocurrir? Si el año que viene no hay recursos y el gobierno no puede emitir deuda para cerrar el año fiscal y financiero, está muy claro que van a ir contra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Y qué se hace? Porque también estamos en esta situación con las universidades en crisis, con los científicos, con los trabajadores en general que están esperando paritarias, ¿no? Venían ninguneando a los profesores
en el orden del 5% de aumento. Después venían con el 15% de aumento. Hubo la marcha, digamos, a nivel nacional hubo distintas marchas, se expresó la sociedad y ya hoy hicieron una oferta de 25. Entonces, creo que esto indica que la sociedad tiene que movilizar. Este es un momento, como sintetizó el vicepresidente de Bolivia, García Linera, es un momento de constitución y calle. Hay que defender la dignidad nacional, hay que defender a la gente, hay que defender positivamente que no se puede arrasar con la sociedad en su conjunto en favor del 5 o 7% de la población. CETERA anunció un paro nacional, una con movilización el próximo 13 de septiembre y allí algunos sindicalistas están viendo de adelantar quizás las medidas de fuerza anunciadas para fin de mes. Sí, es probable. El tema de la pobreza trae conflicto social, de distinta manera. Algunos son más organizados y yo digo, lo de Chaco es una alerta muy color naranja sobre la situación que está pasando en los sectores excluidos. Claro, porque además hay que apuntar ahí, ya contamos a la apertura lo que pasó con este chiquito de 13 años, su muerte, que el ministro de Seguridad dice esto es una zona caliente y muy vulnerable, ¿no es cierto? Y la pregunta que nos hacemos es si el Estado está acompañando y si puede acompañar el Estado municipal, el provincial, el nacional. La ausencia de Estado trae la guerra de pobres contra pobres. Es muy grave. El gobierno nacional tiene que intervenir con procesos de salvataje social en el lugar. Tiene que aprobar la ley alimentaria, tiene que aumentar la UH, tiene que llegar con comida, tiene que llegar hasta el último lugar, porque evidentemente lo estamos viendo también en el Gran Buenos Aires. Arnaldo Boco ha sido muy amable. No, al contrario, realmente. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante Bueno. escucharlo, seguramente lo vamos a volver a molestar.